No podremos resistir mucho más. Ese fue el mensaje desesperado que un jinete de la tribu de los remos, con el rostro desencajado por el pánico, entregó a Julio César. Naín habían apostado su supervivencia a la lealtad de Roma, traicionando a sus hermanos belgas, y ahora el precio de esa traición era un ejército de casi 300.000 hombres que asediaba su capital, Baebrax, con sed de venganza. Para César, el conflicto ya no era solo sobre el control de la Galia, sino sobre una promesa hecha a un pueblo aterrorizado que había confiado en él. Todo había comenzado meses antes, durante el primer invierno de César como gobernador. Mientras él atendía sus deberes administrativos en la seguridad del territorio romano, su hombre de confianza, Tito Labieno, pasaba el invierno con las legiones en el corazón de la Galia. Los informes de Labieno, que llegaban con la regularidad de las fases de la luna, eran la única conexión de César con el pulso latente de esa tierra vasta e indómita. Al principio, fueron rutinarios, notas sobre el suministro de grano, la moral de las tropas, las disputas menores entre clanes vecinos. Pero a medida que el invierno se hacía más crudo, el tono de los mensajes cambió. Empezaron a hablar de susurros, de rumores que se extendían como la niebla por los bosques del noreste. Los belgas, un conjunto de tribus feroces conocidas por su desprecio hacia la cultura romana y su orgullo guerrero, estaban inquietos. La presencia de las legiones romanas, invernando en su tierra, construyendo campamentos semipermanentes y actuando como si la Galia fuera ya una provincia más, les había encendido una llama de alarma en el pecho. Veían a los romanos no como aliados temporales, sino como una plaga que se extendía, y los rumores decían que estaban considerando hacer lo impensable, unir a todas sus tribus, a menudo enfrentadas entre sí, en una gran confederación cuyo único propósito sería expulsar a Roma de sus tierras. César, leyendo los despachos a la luz de una lámpara de aceite en su austera oficina de gobernador, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío del invierno. Comprendió la gravedad de la situación de inmediato. La intuición, afilada por años de maniobras políticas y militares, le dijo que los belgas tenían razón en estar alarmados, porque él, en efecto, no tenía intención de marcharse. La Galia era el trampolín que necesitaba para su futuro en Roma, y no permitiría que un levantamiento tribal se lo arrebatara. Su respuesta fue inmediata y audaz, una jugada que definía su carácter. Sin pedir permiso al Senado, sin siquiera enviar una consulta formal, César comenzó a reclutar 2 nuevas legiones en la Galia Cisalpina, la 13ª y la 14ª. El Senado le había asignado 4 legiones para gobernar 3 provincias, una fuerza ya considerable. Ahora, por su propia voluntad, estaba duplicando ese número. Era una violación flagrante de la ley, un desafío directo a la autoridad senatorial que, de salir mal, le marcaría como un enemigo del Estado. Pero para César, el riesgo político era secundario frente a la necesidad militar. Mientras los nuevos reclutas aprendían a marchar y a manejar el pilum, César sentía el peso de su propia audacia. Cada día que pasaba era un día más en el que un enemigo político en Roma podría denunciarlo. Pero también era un día más en el que sus nuevas legiones se fortalecían. Una vez que las 2 nuevas legiones estuvieron mínimamente operativas, una masa de jóvenes reclutas mezclados con algunos veteranos reasignados, César no perdió un instante. Partió hacia el norte, cabalgando a la cabeza de sus nuevas tropas, sintiendo la extraña mezcla de aprensión y excitación que siempre precedía a una campaña. Se reunió con Labieno y el resto de su ejército, las veteranas legiones Septimo, Boso, Noemo y Decis, que habían pasado el invierno en la Galia. El contraste entre los soldados era notable. Los veteranos, curtidos, con la mirada tranquila y los movimientos eficientes de quienes han visto la muerte de cerca. Los novatos, los de la Trésidane y la 14, con los ojos muy abiertos, moviéndose con un entusiasmo torpe,
sus armaduras y escudos aún demasiado nuevos, demasiado brillantes. Al unificar su fuerza, y teniendo en cuenta las pérdidas de campañas anteriores, César se encontró al mando de un formidable ejército de entre 35,000 y 40,000 hombres. Pero la fuerza bruta era solo una parte de la ecuación de César. La información era el verdadero nervio de la guerra. Inmediatamente envió mensajeros a las tribus galas vecinas de los belgas, aquellas que mantenían relaciones amistosas o comerciales con Roma. No les pidió soldados, solo ojos y oídos. Quería saberlo todo. ¿Cuántos hombres estaban reuniendo los belgas? ¿Quiénes eran sus líderes? ¿Dónde planeaban congregarse? ¿Cuáles eran sus intenciones? Las respuestas no tardaron en llegar, y todas contaban la misma historia aterradora. No se trataba de una pequeña revuelta. Los belgas estaban reuniendo un ejército masivo, una marea humana como no se había visto en generaciones. Con esta confirmación, la decisión de César fue simple y directa. Marcharía hacia el norte y se enfrentaría a la tormenta de frente. Su avance fue rápido y decidido. Las legiones marchaban con una disciplina que era en sí misma un arma psicológica. El sonido de decenas de miles de sandalias de cuero golpeando el suelo al unísono, el brillo del sol en los estandartes de las águilas, el interminable río de escudos rojos y cascos de metal. Era una visión diseñada para inspirar pavor. Al cruzar la frontera invisible hacia el territorio belga, la primera tribu que encontraron fue la de los remos. Pero en lugar de lanzas, los romanos fueron recibidos con ramas de olivo y rostros llenos de ansiedad. Los líderes remos salieron al encuentro de César, casi tropezando en su prisa por jurar lealtad. Afirmaron, con una vehemencia que rozaba el pánico, que nunca habían tenido la intención de unirse a la confederación antirromana, y que siempre habían sido amigos del pueblo de Roma. César, un maestro en leer a los hombres, vio el miedo en sus ojos, y supo que su lealtad, aunque nacida de la conveniencia, era genuina en ese momento. Para demostrar su sumisión y ganar el favor del general romano, los remos le contaron todo lo que sabían. Y lo que sabían era escalofriante. Según sus espías y parientes dentro de otras tribus belgas, la Confederación había reunido una fuerza total de 290,000 personas listas para la guerra. Aquí, como narrador, debo hacer una pausa y ofrecerles un pequeño truco que los historiadores usamos. Las fuentes antiguas, especialmente aquellas escritas por los vencedores como los propios comentarios de César, tienen la costumbre de inflar el tamaño de los ejércitos enemigos. Hace que la victoria parezca mucho más impresionante. Pero hay una forma de obtener una estimación más realista. Cualquier sociedad preindustrial con una alta tasa de mortalidad suele tener una población compuesta por aproximadamente un 50% de niños y obviamente un 50% de mujeres. Así que si tomas la cifra dada, como 290,000, la divides por 4, para quedarte solo con los varones adultos, y restas un poco para tener en cuenta a los ancianos, obtienes una estimación aproximada del número máximo de hombres en edad de combatir. En este caso, nos da algo en torno a los 70,000 hombres. Sigue siendo una fuerza formidable, casi el doble del ejército de César, pero es un número plausible. Con esta nueva inteligencia, la situación se aclaró. César ahora tenía un aliado local y una idea clara de la magnitud de su enemigo. Mientras tanto, los belgas, habiendo completado su movilización, se pusieron en marcha. Su primer objetivo no fue el ejército romano, sino los traidores. La marea de guerreros belgas se dirigió directamente hacia el territorio de los remos, con la intención de dar un ejemplo aterrador. Su objetivo específico era la ciudad fortificada de Vibrax, la capital de los remos. César no podía permitir que su primer y único aliado en la región fuera aniquilado. Habría sido un desastre estratégico y una mancha en su reputación. Respondió de inmediato,
moviendo su ejército hacia Vibrax también. La carrera había comenzado. El ejército romano se movía con una velocidad que desconcertaba a sus enemigos. Mientras las legiones avanzaban, llegaron a un río ancho y caudaloso que los romanos llamaban el Axona, y que hoy conocemos como el Aisne. El puente que lo cruzaba era ahora la arteria vital de César. Al otro lado estaba el territorio hostil de los belgas. Detrás de él, el camino hacia sus aliados remos, y más importante aún, hacia sus convoyes de grano y suministros. Perder ese puente significaría quedar atrapado, aislado y condenado a morir de hambre. César, cuya mente siempre estaba 3 pasos por delante del presente, ordenó un alto. Tamamas, antes de cruzar, dedicó un tiempo precioso a que sus ingenieros y soldados construyeran un fuerte en la orilla sur del río, justo en la cabecera del puente. Era una obra maestra de la ingeniería de campo romana. Un perímetro de terraplenes, un foso profundo y una empalizada de estacas afiladas. Una vez que el fuerte estuvo completo y guarnecido, supo que su línea de vida estaba segura. Dejó allí una guarnición considerable, 6 cohortes, casi 3,000 hombres, bajo el mando de un tribuno de confianza, con órdenes estrictas de defender el puente hasta el último hombre. Solo entonces se sintió seguro para cruzar el río y adentrarse en la boca del lobo. Mientras tanto, la vanguardia del ejército belga había llegado a Vibrax. La ciudad, aunque bien fortificada para los estándares galos, se vio de repente rodeada por un océano de guerreros. Desde las murallas, los defensores remos veían una interminable masa de escudos, lanzas y estandartes tribales. El aire se llenó con el sonido de miles de gritos de guerra y el retumbar de los tambores. Los belgas comenzaron su asalto de la manera tradicional gala, una carga masiva y furiosa contra las puertas, mientras otros intentaban escalar las murallas con escaleras improvisadas o simplemente trepando unos sobre otros. Fue entonces cuando llegó a César el mensaje que abrió esta historia. Un jinete remo, que había logrado escabullirse del asedio al amparo de la noche, llegó al campamento romano con la ropa desgarrada y el caballo cubierto de espuma. Vibrax no aguantará, jadeó ante el general. Son demasiados. No podremos resistir mucho más. César escuchó con calma, su rostro una máscara impasible. No podía arriesgar su ejército principal en un intento de romper el asedio directamente. Pero abandonar a los remos era impensable. Esa noche ideó un plan. Reunió a sus mejores tropas ligeras, arqueros cretenses, honderos baleares y hostigadores númidas. Eran sus skirmishers, especialistas en el combate rápido y a distancia. Bajo el manto de una oscuridad sin luna, este contingente de élite se deslizó a través de las líneas belgas, que celebraban su éxito inicial con fogatas y cánticos, y se infiltró en la ciudad sitiada. Al amanecer del día siguiente, los belgas reanudaron su asalto, esperando encontrar una resistencia debilitada. Se lanzaron hacia las puertas con renovada furia. Pero en lugar de las piedras y lanzas de los remos, fueron recibidos por una tormenta de proyectiles de un tipo que no esperaban. Una lluvia de flechas cretenses, famosas por su alcance y precisión, cayó sobre ellos desde las almenas. Al mismo tiempo, los honderos baleares desataron un torbellino de balas de plomo y piedras, proyectiles que podían abollar un casco o romper un hueso a gran distancia. La andanada fue tan intensa, tan profesional y tan letal, que la primera oleada de asalto belga se detuvo en seco, tropezando con sus propios muertos y heridos, y se vio obligada a retroceder en confusión. El desconcierto se apoderó de los líderes belgas. Esto no era la resistencia desesperada de una milicia tribal. Eran los romanos. Se dieron cuenta de que César no solo estaba cerca, sino que ya estaba luchando junto a los remos. La situación había cambiado drásticamente.
Asediar Bíbrax ahora significaba exponer su retaguardia a todo el ejército romano. Con esta nueva y alarmante información, celebraron un consejo de guerra apresurado. La decisión fue unánime. Abandonaron inmediatamente el plan de tomar la capital de los remos y marcharon directamente hacia la posición de César, buscando una batalla decisiva. Querían aplastar a la serpiente, no solo a su piel desechada. César, observando sus movimientos desde lejos, llamó de vuelta a sus hostigadores y se preparó para el enfrentamiento que sabía que era inevitable. César había elegido su terreno con el cuidado de un artista seleccionando un lienzo. Desplegó su ejército en la ladera de una colina suave, una posición que le obligaría al enemigo a atacar cuesta arriba, perdiendo impulso y energía con cada paso. Detrás de él, el río Axona protegía su retaguardia, asegurada por el fuerte y el puente que había construido. Y frente a su línea de batalla, se extendía una franja de terreno pantanoso y húmedo, un obstáculo natural que rompería cualquier carga de infantería o caballería. Era una posición defensiva casi perfecta. Organizó sus legiones con su método probado. Las 6 legiones veteranas, el corazón de acero de su ejército, formaron la línea principal de 3 filas. Eran los hombres en los que confiaba su vida. Detrás de ellos, en reserva, colocó a sus 2 legiones novatas, la 13 y la 14. Estaban allí para aprender, para actuar como una fuerza de apoyo si era necesario, pero principalmente para no estorbar y para que el terror de su primer combate no contagiara a los veteranos. Pronto, el ejército belga llegó. Fue una visión sobrecogedora. Desde la colina, los romanos vieron cómo el horizonte se oscurecía con una masa de hombres que parecía no tener fin. El ejército se extendió por la llanura frente a ellos, una horda ruidosa y colorida de clanes distintos, cada uno con sus propios estandartes y gritos de guerra. Pero entonces no pasó nada. Los belgas, al ver la formidable posición romana, dudaron. Atacar a través de un pantano y luego cuesta arriba contra legiones atrincheradas era una invitación al suicidio, incluso para los guerreros más valientes. Así comenzaron varios días de un tenso punto muerto. El aire vibraba con una tensión contenida. Hubo algunas escaramuzas de caballería en los flancos, duelos individuales y cargas limitadas para probar las defensas del otro, pero la batalla principal no llegaba. Los romanos permanecían inmóviles en su colina, observando. Los belgas acampaban en la llanura, su enorme número convirtiéndose lentamente en una desventaja logística, ya que consumir grano para 70,000 hombres era una tarea titánica. Los romanos, sin embargo, no estuvieron ociosos. Aprovecharon el tiempo para mejorar aún más su posición. César ordenó a sus hombres cavar. A cada lado de su línea de batalla principal, las legiones excavaron 2 largas trincheras que se extendían hacia atrás, protegiendo sus flancos de cualquier intento de envolvimiento. Al final de cada trinchera, los ingenieros levantaron pequeños fuertes de madera, plataformas elevadas sobre las que se montaron las temibles piezas de artillería romanas, los escorpiones. Si no sabes lo que es un escorpión romano, imagina una ballesta gigante, montada sobre un trípode, capaz de disparar virotes del tamaño de un taco de billar, con una fuerza que podía atravesar varios escudos y hombres a la vez. Con cada día que pasaba, la posición de César se volvía más inexpugnable. Los belgas estaban perdiendo su ventaja numérica con cada palada de tierra que los legionarios lanzaban. Los jefes belgas, reunidos en su campamento caótico, se dieron cuenta de que el tiempo corría en su contra. La frustración crecía. Habían venido a luchar, no a morir de hambre mientras miraban a los romanos cavar. Necesitaban obligar a César a bajar de esa colina y luchar en campo abierto. Y la forma más fácil de hacerlo era cortar su suministro de alimentos. La clave para ello era ese único puente sobre el Axona, el puente que César había tenido la previsión de fortificar.
El plan que idearon fue audaz. Seleccionarían una fuerza de élite, unos 10,000 de sus mejores guerreros, para separarse del ejército principal. Esta fuerza marcharía río abajo, buscaría un vado por donde cruzar y luego daría un rodeo para atacar por la espalda al pequeño fuerte que defendía el puente. Esperaban tomar a la guarnición por sorpresa y masacrarla antes de que César pudiera reaccionar. Una vez que el puente estuviera en su poder, César estaría atrapado. Podrían entonces o bien esperar a que se muriera de hambre, o bien aplastarlo si era tan estúpido como para intentar retomar el puente con 10,000 belgas en su retaguardia y otros 60,000 en su frente. Era un buen plan. Pero tenía un fallo fatal: subestimaba a su oponente. Desde su posición elevada en la colina, César y su Estado Mayor lo vieron todo. Observaron con sus propios ojos cómo una enorme columna de guerreros se separaba del ejército principal y comenzaba a marchar a lo largo del río. Reunir y mover a 10,000 hombres no es una operación sigilosa, y desde su atalaya, el plan belga era tan claro como el día. Sus tribunos se giraron hacia él, esperando la orden de bajar de la colina y enfrentarse a ellos. Pero eso era exactamente lo que los belgas querían. César sonrió levemente. El enemigo había mordido el anzuelo. Dejó a sus 6 legiones de infantería pesada exactamente donde estaban, formando un muro de escudos inmóvil en la colina. Pero reunió a todas las demás tropas a su disposición. Toda su caballería, compuesta por jinetes galos y germanos aliados, y todos sus hostigadores, los mismos arqueros, honderos y lanzadores de jabalina que habían salvado Vibrax. Luego, ante la sorpresa de sus propios hombres, César montó su caballo y se puso él mismo a la cabeza de esta fuerza móvil. Iba a liderar el contraataque en persona. La velocidad era la esencia del plan de César. Mientras la infantería pesada permanecía como un ancla en la colina, él condujo a su fuerza de caballería y tropas ligeras a un ritmo vertiginoso. Descendieron por la ladera, cruzaron el puente que era el objeto de toda la disputa, y galoparon a lo largo de la orilla del río hacia el lugar donde los espías habían localizado el vado que los belgas pretendían usar. Se movió con una celeridad excepcional, una cualidad que a menudo paralizaba a sus enemigos. Cuando su fuerza llegó al punto de cruce, la escena era exactamente como la había previsto. El plan belga, aunque bien concebido, se ejecutaba con la lentitud de una masa desorganizada. Solo un pequeño número de sus guerreros de élite había logrado cruzar el río y estaba tratando de formar una cabeza de puente en la orilla sur. El grueso de los 10,000 hombres todavía estaba en medio del río, luchando contra la corriente, o esperando su turno para entrar en el agua en la orilla norte. César no les dio tiempo a pensar. Desenvainó su espada, la levantó en el aire y gritó la orden de cargar. La caballería romana, una cuña de acero y furia, se estrelló contra el pequeño grupo de belgas que ya había cruzado. El impacto fue devastador. Los guerreros, sorprendidos y desorganizados, apenas tuvieron tiempo de levantar sus escudos antes de ser arrollados. La caballería los atravesó, matando a la mayoría en el primer choque y persiguiendo a los pocos supervivientes que intentaron huir por la orilla. Justo entonces, los hostigadores de César llegaron corriendo, sin aliento pero listos para la acción. Se desplegaron a lo largo de la orilla y desataron el infierno sobre los belgas que todavía estaban en el río. Los honderos baleares hacían girar sus ondas, lanzando proyectiles de plomo que silbaban en el aire. Los arqueros cretenses tensaban sus arcos, enviando una lluvia constante de flechas. Los lanzadores de jabalinas númidas corrían hasta la misma orilla del agua, lanzaban sus armas y retrocedían antes de que el enemigo pudiera responder. Atrapados en medio del río, con el agua hasta el pecho, los guerreros belgas eran blancos fáciles. No podían maniobrar, apenas podían levantar sus escudos para protegerse de la tormenta de proyectiles que caía sobre ellos.
el pánico se apoderó de ellos. Algunos intentaron desesperadamente llegar a la orilla sur, solo para ser recibidos por la caballería romana que los esperaba para masacrarlos en cuanto ponían un pie en tierra firme. Muchos otros fueron abatidos en medio del río, sus cuerpos arrastrados por la corriente, tiñendo el Axona de rojo. La gran mayoría, viendo la carnicería, abandonó todo intento de cruzar. Dieron media vuelta y trataron de regresar a la seguridad de la orilla norte, pero incluso en su retirada fueron acosados por los proyectiles romanos. El gran plan belga para cortar los suministros de César se había convertido en una masacre unilateral. Fracasó miserablemente y con un coste humano terrible. La noticia de la debacle llegó rápidamente al campamento principal belga, llevada por los supervivientes aterrorizados. El efecto en la moral fue catastrófico. Su mejor plan había sido desbaratado con una facilidad insultante. El genio de César para la anticipación y la velocidad los había superado por completo. Ahora estaban en una posición más débil que nunca, con miles de sus mejores guerreros muertos o heridos, y con César todavía firmemente atrincherado en su colina inexpugnable. Esa noche, el campamento belga fue un hervidero de recriminaciones. Se celebró una gran reunión entre los jefes de las distintas tribus, pero no había orden ni autoridad. No existía un comandante supremo, era una confederación, y cada jefe tenía su propia opinión y sus propias lealtades. Las luchas internas, que habían sido reprimidas por el objetivo común, ahora estallaron con virulencia. Se culpaban unos a otros por el fracaso. Además, el problema logístico se había vuelto crítico. No habían venido preparados para un asedio prolongado o para un juego del gato y el ratón de varias semanas. Sus suministros de alimentos se estaban agotando peligrosamente. La mayoría de las tribus estaban descontentas. Habían abandonado sus hogares y sus campos, y lo único que habían conseguido era ver morir a sus guerreros en un vano intento de cruzar un río. Se celebró una votación y la decisión fue casi unánime. La confederación se disolvería. Cada tribu regresaría a su propio territorio para reabastecerse y proteger sus hogares. Hicieron un vago pacto de volver a movilizarse si los romanos atacaban directamente el territorio de alguna de las tribus miembros, pero todos sabían que era una promesa vacía. La gran alianza estaba rota. Esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, ocurrió algo que César apenas podía creer. El vasto ejército belga, la horda que había oscurecido el horizonte, simplemente se levantó y se marchó. No fue una retirada ordenada, sino una disolución caótica. Cada contingente tribal recogió sus cosas y comenzó el largo camino a casa, sin preocuparse por la coordinación o la defensa. Desde lo alto de la colina, las centinelas romanas observaron con asombro cómo las miles de fogatas que habían iluminado la llanura comenzaban a apagarse una por una. El inmenso ruido del campamento belga fue reemplazado por un silencio inquietante. César fue despertado y informado de la situación. Al principio su reacción fue de extrema cautela. Era demasiado bueno para ser verdad. Sospechaba que era una trampa elaborada, una estratagema para atraerlo fuera de su posición fortificada hacia una emboscada mortal. Se negó a mover a su infantería pesada. Las legiones permanecieron en sus puestos, con los escudos listos y las espadas desenvainadas, manteniendo su posición en la colina por si acaso todo era un engaño. Pero necesitaba saber la verdad. Llamó a su lugarteniente más fiable, Labieno. Le dio el mando de 3 legiones y toda la caballería, y le ordenó que siguiera a los belgas en retirada con extrema precaución. Su misión era investigar, hostigar su retaguardia si era seguro, y sobre todo, confirmar si la retirada era real o una farsa. Mientras Labieno y su fuerza desaparecían en la penumbra del amanecer, César esperaba con una paciencia de hierro,
sus ojos recorriendo la llanura ahora vacía. Las horas pasaron lentamente. Finalmente, los jinetes de Labieno regresaron. El propio Labieno llegó poco después, su rostro una mezcla de alivio y perplejidad. Tropezaron con la retaguardia de una de las columnas belgas en retirada y la atacaron. Para su sorpresa, los belgas apenas opusieron resistencia. No era una trampa. Estaban desmoralizados, desorganizados y solo querían llegar a casa. Labieno regresó al campamento principal e informó a César. Era exactamente lo que parecía. La gran confederación belga se había desintegrado. Se habían ido a casa. Una sonrisa de satisfacción finalmente se dibujó en el rostro de César. La amenaza que le había hecho duplicar ilegalmente su ejército, la amenaza que había puesto a sus aliados remos al borde de la aniquilación, se había evaporado sin necesidad de una sola batalla campal. Había ganado la campaña con estrategia, ingeniería y una audaz maniobra de caballería. Si recordamos la razón por la que César había venido a territorio belga en primer lugar, era para obligarlos a disolver su confederación y a deponer las armas. Lo habían hecho. Misión cumplida. Cualquier otro general, en ese momento, habría considerado el trabajo terminado. Podría haber regresado al sur, a la seguridad del territorio romano, para pasar el resto de la temporada de campaña consolidando sus ganancias y escribiendo informes triunfales al Senado. Pero César no era cualquier otro general. Mientras observaba el camino por donde sus enemigos habían huido, no vio el final de una campaña, sino el comienzo de otra. Los belgas estaban divididos, desmoralizados y en retirada. Estaban en su punto más vulnerable. No regresaría al sur. Su campaña contra los belgas solo acababa de empezar. Ahora que estaban dispersos, los cazaría y los sometería, tribu por tribu, hasta que todo el noreste de la Galia estuviera firmemente bajo el talón de Roma. La victoria en el Axona no fue un final, sino una oportunidad. Y César nunca desperdiciaba una oportunidad.